Amados hermanos, que Dios me los bendiga. Buenos días. Espero que la gracia, la misericordia de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Gloria, se extienda de una forma muy especial en este tiempo poco difícil de la cuarentena, pero confiando en que la misericordia del Señor está ahí. Hoy queremos seguir compartiendo las Sagradas Escrituras aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 14. El tema le hemos titulado: El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que vamos a dar lectura al Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 9 en adelante. Le invitamos a que usted también pueda buscar en su Biblia la palabra de Dios. Dice así la Biblia, ¿no? Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Él decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. Os digo que este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a hacer una oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Gloria. Padre, venimos ante ti, amado Señor. Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a entender, Señor amado, la esencia, Padre, de este versículo, la esencia de este pasaje. Señor, tu palabra nos habla, tu palabra nos bendice. Padre bendito, y el Espíritu Santo toma de esta porción bíblica para, Señor amado, ayudarnos a seguir creciendo en el conocimiento y en la práctica del Evangelio. Gracias, amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendito el nombre de Jesús. Pues el mensaje le hemos titulado así: cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla será enaltecido. Y vemos claramente, amados hermanos, que Jesús trató de enseñar al mundo la manera de acercarnos a Dios. Porque tal vez nos preguntamos cómo yo debería acercarme a Dios. Pues vemos aquí claramente un pasaje bíblico de dos personajes. Un personaje que era un fariseo. Y un fariseo era un hombre muy apegado a una fe una fe exteriorizante, una fe, podríamos decir, externa más que del corazón. Los fariseos eran un grupo de la religión judía que observaban drásticamente y despreciaban la vida de las demás personas. Ellos se vestían, como dice nuestro Señor Jesucristo, de blanco, muy limpios, pero por dentro había mucha maldad en su corazón, había mucho enaltecimiento, vanagloria, su ego estaba muy elevado. Por otra parte, tenemos también a los publicanos, que eran judíos que trabajaban por el Imperio Romano cobrando impuestos
a todos los judíos para recaudar dinero hacia el imperio de Roma, y eran muy despreciados, y muchos de ellos cometían o vivían una vida muy pecaminosa. Vemos entonces claramente que este religioso judío, cuando se acerca a Dios, lo hace de una forma equivocada, de una forma que podríamos decir no agradable ante la presencia de Dios. Y aquí dice claramente, el Señor mismo dice en su palabra: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. Jesús estaba prácticamente contando una experiencia verdadera que él, como Hijo de Dios, había observado dentro del templo donde todos los judíos se congregaban a hacer la oración. Pues dice que uno era publicano, como hemos dicho, un hombre prácticamente muy celoso de los estereotipos y tratando de mostrar una fe exterior por medio de la vestimenta, y muchas veces tratando de agradar a Dios por medio de los méritos propios, que lo llevaba a un pensamiento de orgullo y superioridad ante las demás personas que no participaban dentro de su grupo de fariseos o grupo religioso. Dice que este fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: te doy gracias, porque no soy como los hombres. Mira lo que él decía, amados hermanos. No soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. O sea que él estaba acercándose, este fariseo se acercaba a Dios de una forma equivocada, tratando de querer agradar a Dios por medio de los méritos propios, como que él se había ganado el favor de Dios por medio de una serie de restricciones en su vida, y se acercó de una forma equivocada, llena de enaltecimiento. Su ego estaba muy elevado y había como un corazón despreciativo hacia las demás personas, aún hacia el mundo pecador, porque hay que entender que nadie puede juzgarnos en este mundo, el único que puede juzgarnos es Dios. La Biblia dice: no juzguéis para no ser juzgados, no condenéis para no ser condenados, porque con la vara que medimos seremos medidos, ¿no? Entonces el fariseo prácticamente estaba llegando a Dios de una manera equivocada, no agradable ante la presencia de Dios. No hay que olvidarse, hermano, que nadie puede ganarse el favor de Dios. El favor de Dios es un regalo. El favor del Señor es por gracia, es inmerecido para nuestras vidas. Y Dios tiene un problema con los seres humanos que actúan de una forma indiferente y despreciativa hacia las demás personas. Él decía: te doy gracias, Dios, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ahí vemos claramente una persona que estaba lleno de vanagloria y confiaba más en sus obras, en sus acciones, que en la misma misericordia de Dios. Para que usted vea, hermano, que esa no es la manera correcta de acercarnos al Señor. Porque hemos dicho que el título del mensaje es: cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla será enaltecido. Y ese es el error que muchas veces podemos cometer cuando vivimos una vida cristiana o cuando queremos acercarnos al Señor. De una forma como que podemos caer en el error de menospreciar aún a las personas que están lejos de la presencia del Señor. No hay que olvidarse, amados hermanos, que el Señor dice que Él vino para salvar lo que se había perdido, ¿no? Y esa es la misericordia, es la grandeza de Dios. Por eso que creo que si tal vez pensamos de esta manera, tenemos que ir a Dios y pedirle perdón, decirle: Señor, ayuda a mi corazón, ¿no? Quita de mí este corazón de piedra
y pon un corazón de carne. Amados hermanos, el fariseo estaba lleno de autojusticia. El fariseo estaba lleno de desprecio contra los demás. El fariseo se había convencido de que por sus méritos se había ganado el favor del Padre. Y él pensaba que estaba bien, porque lamentablemente como seres humanos y aún como cristianos pensamos a veces que estas actitudes son buenas y que deberíamos ser de esta manera. Pero resulta, amados hermanos, que todos somos iguales ante los ojos del Señor. Todos somos pecadores. Todos, dice el apóstol Pablo, por cuanto todos han pecado, estamos destituidos de la gloria del Señor. Si ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón es por gracia y por misericordia. El fariseo también decía: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. ¿Se da cuenta? Entonces de nada le servía ayunar, de nada le servía, por ejemplo, diezmar, si él tenía un corazón prácticamente negativo, un corazón de desprecio contra los demás seres humanos. Así que aquí, por ejemplo, vemos que él no cuidaba lo que decía. Y a veces nosotros, la carne de uno, a veces podemos hablar contra las personas de una forma muy despreciativa. Y por eso debemos cuidar lo que decimos, o cómo nos expresamos, o cómo tal vez juzgamos a las personas que están en pecado. Amados hermanos, el fariseo no supo controlar su corazón ni tampoco controlar sus palabras. Él decía: yo vengo aquí, Dios mío, tienes que recibir mi oración porque yo me he ganado eso. Yo he observado, he diezmado, he ayunado, pero esa no era la manera de acercarse al Padre. Bendito el nombre de Jesús. Mas sin embargo el publicano, ¿y quién era el publicano? Era un cobrador de impuestos que también eran de raza judía, que trabajaban para el Imperio Romano cobrando los impuestos para la corona de Roma. Eran gente muy despreciada, gente que cometía muchos errores y muchas injusticias. Pues dice que el fariseo llegó de esta manera ante el altar del Señor. Dice el publicano dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí, que soy pecador. ¿Se da cuenta? Entonces, muy diferente la forma de cómo el publicano, que era un hombre que tenía una vida pecaminosa, de muchos errores, de muchos tropiezos, fue muy diferente cuando él se acercó a Dios. Él solamente se acercó a pedirle a Dios que tenga misericordia de su vida. Él le dijo: Señor, vengo aquí con mis errores, mis pecados, sé propicio, ayúdame. Entonces vemos que dos maneras diferentes de acercarnos al altar del Señor. Mientras por una parte el fariseo estaba con un corazón lleno de un corazón enaltecido, de autojusticia, de méritos propios, de desprecio ante los demás, tenemos un publicano que aceptaba su condición, se humillaba, él reconocía sus pecados, porque él decía: sé propicio a mí que soy pecador. O sea, sé propicio a mí que soy pecador. Él aceptaba que tenía una vida de errores, de tropiezos, de malas decisiones y lleno de injusticia. Y vemos claramente aquí que son dos maneras muy diferentes para acercarnos al Señor. Él aceptaba sus errores. Y la Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y el Señor es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y vemos claramente entonces qué sucedió. Jesús mismo dijo, versículo 14: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Se da cuenta entonces aquí, claramente Jesús habla de qué oración fue aceptada ante el Padre. Él dice, os digo que el publicano descendió a casa justificado antes que el otro. Quiere decir entonces que el Señor recibió con buen agrado, Dios Padre recibió con gran agrado la oración sincera, humilde, humillada del publicano, de este hombre que dijo, Padre, si tú no me ayudas, yo no puedo hacer nada. ¿Se da cuenta? Humillarse ante el Señor. Porque dice entonces, cualquiera que se enaltece será humillado. La Biblia dice que entonces el fariseo, por su forma de ser, por su forma de pensar, lamentablemente Dios lo humilló, porque no recibió prácticamente su ofrenda de oración. No lo recibió, Dios no lo justificó, no lo absolvió, no lo bendijo, en otras palabras. ¿Se da cuenta? Así que, amados hermanos, yo creo que muchas veces tenemos actitudes tal vez de esta manera como los fariseos, a las cuales tenemos que pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, ayúdame a que yo tenga un corazón humillado ante tu santa y poderosa presencia. Mas, sin embargo, dice también el texto bíblico, dice, y el que se humilla será enaltecido. ¿Se da cuenta? O sea, ¿y quién es la persona que se humilla? La persona que se humilla es como este publicano. Es la persona que acepta nuestra condición. No hay que olvidarnos que nuestra condición, la Biblia dice que somos desnudos, que debemos comprar colirio para nuestros ojos, porque somos miserables, dice la palabra del Señor, porque esa es nuestra condición. Muchas veces tenemos malos pensamientos, hablamos palabras tal vez equivocadas, y a veces la carne, como dice el Señor, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto a aceptar. Humillarse significa aceptar mi condición, que estamos viviendo en un mundo lleno de tentaciones y mucho pecado, y aceptar como este publicano, Señor, he cometido errores, ayúdame. Esa es la manera que Dios le agrada que nosotros podamos vivir, no señalando, no criticando tal vez a las personas que están en el mundo, sino más bien orando por ellas y aceptando nuestra condición. Y ahí, cuando nos humillamos, cuando le decimos, Señor, ayúdame, ayuda a mi fe, ayuda a mi situación de vida, dice que Dios te exalta. Exaltar significa elevar a un lugar especial. Dios te levanta, Dios te absuelve, Dios te perdona, Dios te bendice. Este publicano descendió de ese altar bendecido, justificado ante el Padre, porque él de su corazón aceptó su condición. Mas el otro fariseo, lamentablemente, su oración no llegó al corazón del Padre. El publicano sí. La oración del publicano fue una oración sincera, humillada, una oración, podríamos decir, limpia ante el Señor, desde que expresaba su condición de errores y pecados. Y esa es la manera de cómo debemos ir ante el Padre. O sea que si tú me preguntas, hermano, cómo ir al Padre, cómo es que Dios te va a exaltar, cómo es que Dios te va a bendecir, es de esta manera, aceptando nuestra condición. El Señor dice en su palabra que no tengamos más alto concepto de nosotros de lo que tenemos. ¿Qué quiere decir? Que debemos ser humildes ante el Señor. Así que, hermanos, este ha sido el mensaje, y la aplicación creo que es esa, es tratar de humillarnos ante el Señor todos los días y decirle, ayúdame, extiende tu misericordia en este día y también para mi familia. Así que, amados hermanos, este ha sido el mensaje. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que te invito a hacer una oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, venimos ante tu altar. Dios mío, gracias por tu palabra, Señor. Permite, Señor, que siempre podamos tener un corazón, Señor amado,
humillado ante tu presencia. Dios mío, nunca permitas que seamos jueces, porque nosotros no somos jueces, Señor. Padre, que nunca seamos como este hombre fariseo, que tal vez se colocaba en una situación de juez y no entendía la condición humana. Dios mío, te pedimos perdón cuando tal vez hemos ocupado el lugar de los jueces y el único juez eres tú. Dios mío, venimos ante ti, bendecimos a nuestros hermanos y hermanas, nuestra iglesia en general, que pongas un corazón humillado ante tu santa presencia. Dios mío, gracias, porque hoy nos hablas, Padre bendito, con tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amados hermanos. Este ha sido la meditación de la palabra del Señor. Espero que el Espíritu Santo le siga hablando y ministrando a su corazón. Que Dios te bendiga poderosamente. Amén y amén.